Hola, bienvenidos a la videoclase de la unidad número 2. Haremos un análisis de caso aplicando algunas de las teorías que se han revisado en el estudio de las organizaciones. Es el caso de un club deportivo, el Club Deportivo Los Aliados, cuyo presidente es el señor Casanova, el presidente del club. Recibe la carta de renuncia de uno de sus mejores entrenadores, el señor Pérez, con el argumento de que el salario que recibía era insuficiente y no se correspondía con el tiempo que se dedicaba al club. Vemos aquí algunos elementos desde la teoría de la administración científica que se consolidan luego con la Escuela de las Relaciones Humanas y tienen que ver con la satisfacción en el trabajo, la justa remuneración y los incentivos como unos elementos importantes para generar un aumento de la productividad. Luego el presidente, con preocupación, le ofreció inmediatamente un aumento de sueldo al entrenador y le concedió una reducción de horarios, con tal de que se mantuviera al frente de la categoría sub-20, que era la que mayores logros deportivos presentaba en la organización. Quiero que empecemos a pensar aquí un poco en teorías que hacen su presencia, como por ejemplo la toma de decisiones. Empiecen ustedes a pensar cómo está tomando las decisiones el director de esta organización y de igual manera cómo el modelo burocrático va haciendo aquí su presencia, y estos elementos los vamos a ir discutiendo en el avance del caso. Luego, el señor Pérez, el entrenador, acepta la oferta del presidente y expresó que dadas las condiciones de mejora continuaría trabajando con el club. El presidente cierra la conversación manifestando que se encargaría de gestionar todo lo necesario para cumplir lo que le prometió al entrenador. Al día siguiente, el presidente se dirigió al área financiera para autorizar el aumento del sueldo del entrenador, frente a lo cual el encargado de esta área le manifestó que había una normativa reciente que impedía realizar dicho aumento. Hace presencia entonces aquí la teoría de la toma de decisiones desde la perspectiva de las decisiones no programadas y programadas. Es decir, en este caso, el señor presidente del club pues está desconociendo una serie de normas que debería tener presente y que por tanto obedece a una toma de decisiones programada que no tendría que pasar ni siquiera por los niveles altos de la organización. Y de igual manera la teoría de sistemas, dado que recordemos que la organización es un conjunto de elementos y que todos esos elementos están interrelacionados entre sí y deben analizarse cuidadosamente cada uno de ellos en el momento de tomar decisiones. El presidente se molestó muchísimo con esta negativa, expresando que era un argumento burocrático, pues ya se había pagado mucho dinero en indemnizaciones y despidos de otros entrenadores que no tenían el reconocimiento y prestigio que tenía el señor Pérez. Expresaba que no entendía por qué sí había dinero para pagar indemnizaciones no presupuestadas, pero no lo había para un pequeño aumento o incentivo al entrenador que se considera el mejor entrenador del club, y expresaba que el señor Pérez era una persona irreemplazable. Nuevamente hablamos aquí de un modelo burocrático. Vayan pensando cuáles son las manifestaciones de este modelo. Pese al enojo del presidente, el señor Orlando de gestión financiera continuó objetando que no se podían violar las normas y se retiró. Sin embargo, el señor Casanova asumió que dado que él era la máxima autoridad del club, el incremento se haría. De nuevo hace entonces su presencia aquí la teoría de la burocracia, dado que las decisiones que está tomando el señor Casanova están siendo a partir del poder y la autoridad que él como presidente ejerce en la organización y no está analizando otros componentes necesarios. El día de la quincena, el entrenador notó que su salario estaba igual y se dirigió a consultarle al señor Orlando, el encargado de gestión financiera, quien le manifestó que el incremento no podía hacerse dada la normatividad vigente.
Desde la teoría de la motivación propia de la Escuela de las Relaciones Humanas, pues evidentemente hay una desmotivación por parte del entrenador, que se está relacionando también con su baja satisfacción en el trabajo al no cumplir pues con aquello que son unas necesidades que él considera básicas para poder estar satisfecho en ese sitio de trabajo. Y se pone en escena también la teoría de recursos y capacidades, dado que hay que tener presente que las personas en la organización también pues de hecho son el recurso intangible más valioso de la organización, y hay que tener unos elementos presentes durante todo el proceso para su adecuada gestión. El entrenador, muy molesto, se dirigió al presidente, quien llamó al señor Orlando y procedió a despedirlo. El señor Orlando contestó que no había un motivo legal para ello y que procedería a demandar el club. Noten entonces que les hablaba de la teoría de la burocracia que hace presencia durante todo el proceso. Supongo que ustedes han pensado cosas que yo también voy a empezar a manifestar, y es que las decisiones que está tomando el señor presidente obedecen a unas decisiones burocráticas, producto del poder y la autoridad que el presidente está teniendo por el rol que representa en la organización. De esta manera es que se están tomando las decisiones en esta organización sin una participación, sin un análisis sistémico de todos los elementos. Como reflexiones finales, entonces, a partir de este caso, es tener presente pues varios elementos. Por un lado, la selección de personal. La selección de personal es una estrategia de control preliminar que debe ser usada en las organizaciones. Cuidadosamente hay que analizar cuáles son los cargos, las funciones y los perfiles necesarios en la organización, y hacer un adecuado y riguroso proceso para que las personas que ocupen estos cargos sean verdaderamente personas idóneas. Esto se reflejó, recuerden ustedes, cuando se hablaba de los despidos, de las indemnizaciones, con un alto volumen de situaciones en este sentido, lo que nos hace pensar que posiblemente no se hizo un análisis cuidadoso de las personas que iban a ocupar estos cargos, y por ello unos desempeños que no correspondieron con los objetivos que esperaba la organización. De igual manera, el control y la evaluación, dado que durante el proceso pues hay unas estrategias que deben seguirse en este sentido, que pareciera que no fueron tenidas en cuenta, porque cuando una persona llega a expresar una renuncia en la organización, quiere decir que ya han sucedido una serie de situaciones que no se identificaron oportunamente, y que de haber sido así pues se hubiese podido intervenir y evitar que llegase pues al tema de querer retirarse de la organización. La toma de decisiones, que es una de las teorías que más presencia hace pues en este caso, y que es una de las habilidades que cualquier directivo debe tener, invitando a recordar que hay decisiones programadas y decisiones no programadas. Las decisiones programadas obedecen a normas, procedimientos, y ni siquiera pasan por el alto nivel directivo de la organización. En este caso, pues el presidente del club debía respetar este tipo de decisiones, y desconoció completamente pues las normas establecidas, generando pues como la situación de descontento que se manifestó. Y por otro lado, las decisiones pues no programadas, que sí corresponden al nivel directivo de la organización, que no es el caso, pero que debe darse, requieren pues mayor información, conocimiento, participación de otros actores en la toma de decisiones. Recordar que la organización es un sistema y que es necesario analizar cada uno de sus componentes en el momento de implementar cambios o tomar decisiones. Hace presencia también la ecología de las poblaciones. Recuerden la teoría de la ecología de las poblaciones que se revisó pues en la unidad, porque es necesario también que se estén analizando permanentemente las tendencias del entorno. Si el entrenador está manifestando una insatisfacción en relación con su salario, por ejemplo, la decisión de aumento no puede ser una decisión arbitraria, debe ser una decisión también que se analiza a partir de
la situación que se genera en el mercado, es decir, un reconocimiento de cómo están los salarios en el mercado, en este tipo de organizaciones, para saber si efectivamente la organización está desfasada o no. Y finalmente la teoría de recursos y capacidades. Esta teoría generalmente es una teoría que hace presencia en cualquier tipo de organización, porque recuerden que las organizaciones también son un cúmulo de recursos, y en este caso es tener en cuenta tanto los recursos físicos, financieros y especialmente pues para la situación que presentamos, los económicos, porque habían unos recursos económicos implicados, y los humanos, por lo que les hablaba pues de la motivación y satisfacción laboral. Las capacidades por su parte, como la habilidad que tiene este directivo para que haga una adecuada combinación de estos recursos y logre entonces generar un aprendizaje en la organización y una ventaja competitiva. Hasta aquí entonces este caso, espero sea útil para ustedes y espero que sirva de reflexión también para que ustedes lo lleven cotidianamente al quehacer en sus organizaciones. Hasta pronto.